Prepárate para una travesía llena de descubrimientos y, por supuesto, mucha cultura. También de risas. En este episodio de Cultura en Ruta dejamos atrás la monotonía para explorar las vibrantes expresiones culturales que dan vida a nuestra sociedad. ¿Listos para sumergirse en un viaje divertido y cultural? Dale play. Buenas, bienvenidos a un episodio más de Cultura en Ruta. Cada episodio, yo venía saludando como un episodio más, pero pues en este caso no es un episodio más porque es un episodio especial principalmente porque... No especial porque es un episodio especial de los especiales que hacemos, sino especial porque está aquí alguien muy especial que se ha vuelto muy importante para nosotros, principalmente para mí en el poco tiempo que llevo de conocer a Cristina Álvarez, quien es nuestra invitada del día de hoy. Una persona que pues con el tiempo se ha ganado mi admiración y mi respeto y también mucho de mi afecto y que pues es una persona que... tiene un conocimiento bastante interesante acerca de la educación, pero pues ahorita ella nos va a contar porque yo afirmo esto, ¿cierto? Y que nos va a aportar bastantes cosas para el día de hoy debido al título de este episodio. Este episodio se llama El derecho a la educación en ruta con Cristina Álvarez. Y justamente hablando de esto es porque algo importante de este proyecto es que nosotros creemos que la educación es un derecho para todos y el arte y la cultura también, aunque muchas veces estos derechos no se apliquen y en ocasiones por ignorancia o muchas cosas perdemos de vista algunas cosillas a las cuales tenemos acceso y nos perdemos de cosas como ir a un museo o alguna actividad cultural en la cual tenemos fácil acceso o no. Eso también depende de muchas cosas. Entonces, pues el día de hoy quisiera que Cristina se presente, nos cuente un poquito acerca de ella, de su trabajo y vamos a empezar pues a crear una especie de diálogo, una conversación y como siempre luego nos vamos a encontrar con una reflexión y vamos a ver qué resulta de este episodio. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a Cultura en Ruta. Yo soy Cristina Álvarez Vargas, soy psicóloga de mi formación de base, pero digamos que en el transcurso de todo mi ejercicio profesional he trabajado siempre en escenarios educativos, fundamentalmente en educación superior, en procesos de formación de maestros y maestras, en maestrías en educación, en licenciatura en pedagogía infantil y en colegios. Y digamos que esa articulación entre la vida privada, si se quiere, de las personas y sus conflictos emocionales en relación con un espacio, digamos, tan omnipresente en la vida de las personas como son las instituciones escolares, cualquiera que ella sea, o la educación, para llamarlo de manera general, ha llamado, pues digamos, siempre mi atención y ahí ha estado como en esa intersección mi trabajo. Soy doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud y ese doctorado también me ha posibilitado, desde que lo estudié hasta ahora, digamos, conocer y acceder a muchos grupos poblacionales en distintos ámbitos de la educación. Entonces, eso es básicamente lo que hago y digamos que acompañado de un ejercicio investigativo desde una perspectiva y desde un paradigma, digamos, cualitativo, que básicamente lo que he buscado durante todo este tiempo es comprender qué pasa en esos procesos educativos y cómo eso atraviesa de alguna manera la vida de las personas. Qué interesante, eso está muy chévere. Comprender esos procesos educativos me parece súper interesante. Además que viene de la psicología, ¿no? Como que a veces a uno le pasa eso, que muchas veces dicen, es un proceso, entonces hay que tener como esa paciencia. Y, por ejemplo, a mí me pasa con la educación algo bastante interesante, que yo no planeaba dedicarme a la educación cuando empecé a estudiar artes, por ejemplo. Con el tiempo me fui dando cuenta de una necesidad muy grande de la educación. Hoy en día creo que es posible hacer una revolución a partir de la educación sin lo que implique la revolución desde el conflicto, la violencia, ¿no? Uh-huh. Y en mi caso personal, me parece interesante que ahorita Salomé también nos va a compartir porque es importancia en su vida con la
educación y cuál es su proceso, pero en mi caso personal la educación fue primero hacia mí, un momento de que hubo necesidad de educarme a mí mismo porque tenía problemas y necesitaba pasar por unos procesos de educación emocional, de educación eh, administrativa, no sabía administrar ni mi tiempo ni mi dinero. Y, bueno, eso me ayudó mucho a crecer y a fortalecerme como ser humano. Y por esa razón, como que me di cuenta que era importante y había descubierto algo que quería compartir. Y la mejor manera para mí compartir esos conocimientos a través de la educación, ¿sí? Salomé, si nos puedes contar también acerca de eso, creo que construiríamos algo bastante interesante. Bueno, pues yo por el contrario siempre, digamos que desde que empecé la universidad, sí sabía que me gustaba como el tema de la educación, pero a veces uno siente como cierta limitación que digamos ya la he ido como cambiando un poco frente al hecho de que uno no es licenciado o no es pedagogo de formación. Entonces está la pregunta de, pues, ¿por qué voy yo a enseñar si yo no he aprendido cómo enseñar? Que es algo que a mí me llama la atención y que me parece como importante de pronto conversar ahorita un poco, aprovechando que pues has trabajado como en estos procesos de formación a formadores o a docentes. Y bueno, para mí realmente la educación, más allá de centrarse solamente como en un espacio, como de un aula, siempre fue apareciendo más como en otros espacios alternativos. Entonces, por ejemplo, dando talleres o dando algunas clases, por ejemplo, en casas de cultura o, por ejemplo, dándole clases también a adultos, que es algo que a mí me ha gustado mucho porque es como no solamente quedarme, digamos, con los niños, que es un trabajo que a mí me interesa y me llama la atención porque me parece que ahí está como una oportunidad de lograr muchas cosas, sino también de brindarles pues a los adultos una perspectiva diferente en torno a la educación, en torno al conocimiento y algo por lo cual yo me he preocupado, que también es un poco parte de esta invitación para dialogar contigo y es ese tema del derecho a la educación. En mi caso, el derecho, digamos, como a la cultura, a las artes, al acercamiento como a los espacios culturales, pero pues que es algo que me parece importante y que a veces siento que también hay que, digamos, como reforzar un poco con las personas que ya estamos más grandes y que tal vez en el camino algunos no han tenido la oportunidad pues de acercarse de la misma forma a estos espacios. Entonces, yo quisiera comenzar la conversación como por otro lado, antes de pasar como ya a hablar específicamente del derecho a la educación, que creo que va más adelante, y es hablar un poco de cómo tu camino te lleva a la educación, porque terminas viéndote involucrada en espacios educativos y en temas de formación. Bueno, yo creo que los caminos que uno recorre en la vida profesional lo sorprenden a uno, o sea, no necesariamente son cosas que uno tiene como predeterminadas. Hay cosas cuando uno está, digamos, como en ese proceso de formación en pregrado que pues siempre llaman la atención, en la que uno de alguna manera siente que tiene algunas habilidades, que se cruza con sus intereses, con su personalidad, como lo decías ahora, como con su forma de ser, y digamos que esos son los más claros, pero no necesariamente son los que uno termina recorriendo, justamente por lo que decías ahora, por ejemplo, Samuel, que te sorprendía como haberte encontrado con la educación cuando nunca antes lo habías pensado. Yo podría decir lo mismo. Cuando yo entré a estudiar psicología, yo todo pensaba menos a dedicarme a la educación, entre otras cosas porque para ese momento de mi vida, que estaba además muy joven, yo era bastante tímida. Entonces, pues todo era pensable, digamos, en mi, como en mi sueño de ejercicio profesional, menos pararme al frente de un aula de clases, ¿cierto? Eso de hecho para mí era básicamente traumático, si se quiere, en el colegio y en los primeros años de la universidad. Hablar en público para mí era una tortura. Entonces, pues con esto, pues obviamente pensar en ser maestra, pues claramente no estaba ni siquiera digamos, como en mi horizonte profesional. Sin embargo, como al final, digamos, cuando estaba terminando, estaba haciendo las prácticas, ya pues te va haciendo las prácticas de la carrera, yo tenía una inclinación muy clara por la psicología clínica,
Ahí hice mi práctica profesional, pero pues a raíz de mi desempeño académico me invitaron a ser monitora. Y ser monitora en ese último año de la carrera implicaba acompañar a estudiantes de primeros semestres en sus procesos académicos, que estudiaban psicología, pues por supuesto. Entonces, cuando pues me hacen la invitación, digamos que eso no dejaba de ser como una especie de reconocimiento. Entonces es como, sí, súper chévere, pero yo le decía a la profesora en ese momento que me invitó como, listo, yo acompaño a los estudiantes, yo hago tutorías, yo, no sé, trabajo en temas de organización para que puedan estudiar mejor, de hábitos de estudio, bueno, como todo este rollo, pero no vaya a poner a dar clase. Y ella decía, no, la monitoría pasa porque tú asumas una clase de un tema que eventualmente tengas que dar. Yo decía, no, esto como que no está pasando. Entonces, esa profesora en ese momento, yo creo que fue absolutamente clave. Yo pienso que los profesores tienen un lugar muy importante en la vida de los estudiantes y hacen pequeñas revoluciones, micro revoluciones muy importantes en la vida de las personas, para bien o para mal. Esta profesora, creo que cuando ustedes me preguntan a ella, creo que es la primera vez que lo verbalizo en la vida, pero le debo de alguna manera como haberme enfrentado a ese escenario. Porque ella me decía, no es posible que una persona que es juiciosa, que le va bien, que estudia, que no sé qué, no se enfrente a una cosa solamente por miedo. Entonces me dijo, no, tal día, tal, vas a dar la clase de tal tema, que además te he visto, sé que te gusta, sé que te no sé qué, entonces, uy, eso fue una tortura china. Es como, no. Pero bueno, finalmente yo creo en los retos, en los desafíos, digamos, como que a uno le plantea la vida y finalmente decidí como, bueno, listo, pues hagámosle. Obviamente para ese momento pues había mucho que perfeccionar, en fin, pero digamos que yo diría que ese es como el momento en que el escenario educativo se volvió para mí una opción, ¿sí? Todavía no como desde la reflexión les estoy hablando pues de hace más de 20 años atrás, ¿no? Claro. Pero sí diría que es como el punto de partida, ¿cierto? Como el escenario donde yo entonces preparar la clase, pensar de cuál era la mejor manera de entregar un contenido. Más allá, no importaba cuál era el contenido, sino la manera de hacerlo, sin haber estudiado nada, pues ni pedagogía, ni didáctica, ni nada. Ajá. Entonces, yo creo que ese es como el punto de partida. A partir de ahí, esto fue en el año 90 y finales del 97, principios del 98, y hasta entonces no he dejado de dar clase un solo día y creo que es lo que hoy me define, mucho más que haber o que ser psicóloga, digamos, hoy me define ser profesora, ser docente, pensar en el escenario de la educación como un escenario de desarrollo humano. Para mí es básicamente eso, con todo lo que lo atraviesa, con todo lo que ha significado este camino, como les digo, que empezó por esto muy específico, pero que después tomó como unas dimensiones que ahora que lo pienso, pues fueron como, bueno, como caminos que insospechados para mí en ese momento. Por ahí empezó, bueno, y creo que ya de ahí vinieron como muchas otras experiencias eh, que digamos, me ratificaban un poco como ese interés. Incluso durante los primeros 10 años de mi carrera profesional en los que hice psicología clínica, siempre había una conexión con la escuela, por ejemplo, ¿sí? Porque yo siempre he trabajado con niños, niñas, jóvenes, es como la población con la que siempre he trabajado, pero aún en ese momento en el que hacía clínica, en consulta, individual, no sé qué, yo tenía un trabajo, digamos, muy, muy específico con las instituciones escolares de donde venían esos niños, porque además muchos de esos niños venían remitidos a mí por sus colegios, por sus maestras, por las psicólogas o las psicoorientadoras de esas instituciones. Entonces ese trabajo con la escuela siempre es una cosa que ha estado presente como en mi trabajo, y ahora que no hago clínica, pues con mayor razón. Yo quisiera ahí mencionar algo y es que
hace poco hablábamos con una persona sobre, digamos en nuestro caso, qué hacen los artistas, como más allá de esa idea de estar como en un taller, creando todo el tiempo. Y pienso un poco también que eso pasa en otras profesiones, como en el hecho de las maneras en las cuales uno puede diversificar el trabajo que hace, como pues no solamente se liga a eso que originalmente plantea, digamos, como ¿cómo decirlo? Como el estigma de la profesión, sin que el estigma sea algo malo, del hecho de tú vas a, por ejemplo, ser psicólogo y estar recibiendo pacientes todo el tiempo en un consultorio, o ser artista y estar todo el tiempo creando, o no sé, estudiar teatro y estar todo el tiempo actuando, sino que también en las, pues como en las diferentes profesiones o más allá de profesión, como en en las diferentes labores, pues uno se va encontrando justamente como con esas diversas maneras en las cuales puede implementar eso que ha aprendido en el camino y que lo ve uno también, por ejemplo, presente en espacios de educación popular con personas que incluso tal vez no hayan tenido ni siquiera una formación de poder acabar, no sé, el bachillerato o algo así, pero que por sus procesos, pues o digamos como caminos laborales, pues han tenido la oportunidad de aprender de otras maneras y pues también se interesan por enseñarle a otros. Entonces, yo creo que aquí hay algo muy importante que mencionas y que me parece chévere como seguir un poco la conversación por ahí. También si Samuel tiene algo más que añadir y es que digamos, cuando uno no es licenciado, cuando no ha estudiado para ser docente, el atreverse como a dar una clase por primera vez da mucho miedo y da mucha ansiedad porque es como, no sé si voy a transmitir lo correcto, no sé si yo sé educar, que creo que eso es algo que quisiera que tocáramos ahorita, como el hecho de saber educar, que a mí me pasó un poco la primera vez que di una clase fue un taller para niños que yo daba en una casa de cultura, pero entonces estaba así súper estresada y luego todo se desenvolvió como de una manera muy natural. Entonces, no sé, Samuel, si tú tengas algo más. Sí, pues también como acotar que enfrentarse como a la vida a veces es extraño, ¿no? Porque uno tiene sus planes, sus ideas, ¿no? Salomé te mencionaba acerca de esos abanico de posibilidades que ofrece una profesión. Nosotros en el caso de las artes nos pasa mucho que la típica conversación de primer semestre es yo quiero ser artista de galería, que crea todo el tiempo y no me veo como docente porque no siento que tenga las capacidades o las habilidades o la vocación y que muchos creen que esa posición de docente a veces es como, no pude por este lado, entonces me tocó por acá y me tocó resignarme y pues tampoco. Creo que incluso para ser docente también se requiere cierta pasión por esta vuelta porque no es algo que uno haga si no le nace realmente compartir cosas, ¿sí? Enseñar. Y a mí en mi caso me pasó que mi primera vez como acercarme a esto de lo educativo como en serio fue cuando empecé a trabajar como mediador, porque era como enseño al otro, cómo comparto mis conocimientos, porque yo soy un obsesivo con la historia del arte y cuando se trata de eso, pues sé muchos datos curiosos y me gusta escarbar a profundidad y ese tipo de cosas, pero una cosa es tener como esa información en la cabeza y otra cosa es compartírsela al otro y que la entienda de manera orgánica, que la pueda comprender, son un montón de cosas, ¿no? Y cómo hacerlo en mi caso en un tiempo récord, porque pues estamos hablando de la historia del arte de Colombia en 30 minutos. Es lo que yo tenía de tiempo con un grupo, ¿sí? A veces me podía dar el lujo de explayarme más porque, no sé, de alguna manera el grupo conectaba conmigo y sentía que me estaban entendiendo y que yo los entendía a ellos, entonces se volvía una conversación muy interesante. No siempre pasó, pero en la mayoría de veces ocurrió y pues me acuerdo mucho que en una ocasión justamente una de estas personas que tiene como una posición muy alta me dijo, ¿y usted cómo le hizo? ¿Sí? Para lograr esto que acaba de hacer con nosotros. Y yo le respondía, pues bueno, es que yo me preguntaba cómo me enseño a enseñar. Yo creo que hay que hacer como una claridad, ¿no? Y un poco como hacer justicia al campo de conocimiento de la educación. Es decir, todos somos sujetos de la educación, todos.
digamos que por eso a veces es tan complejo, como también diría yo que todos somos sujetos de la cultura, simplemente porque estamos en uno, porque pertenecemos a uno, ¿cierto? Todos somos sujetos de la educación porque todos estamos inmersos en estos procesos educativos. Pero eso no nos da derecho a enseñar, ¿sí? Y yo creo que a veces digamos como en el recorrido, cada vez menos afortunadamente, pero durante mucho tiempo en las escuelas, en los colegios, en las universidades mismas, las personas que asumían este rol de docentes, profesores, maestros, en fin, no necesariamente tenían una profesión ni habían estudiado nada que tuviera que ver con educación, sino que eran buenos en su carrera de base, ¿cierto? Sí. En lo que hacían, en lo que se formaron, y daba la casualidad que tenían una buena capacidad para compartir, transmitir, bueno, pongan el nombre que ustedes quieran, y entonces, pero eso no hace a una persona maestra. En eso quiero ser clara, porque eso ha sido también parte como del problema, ¿no? Pensar en cuál es la mejor manera de entregar un contenido, ni siquiera de transmitir, porque pues por lo menos esa no es mi forma de ver la educación, sino de construir conocimiento con otros, que es lo que creo que ocurre como en los procesos educativos. No es un accidente, ni ocurre solamente porque yo sepa mucho de un tema, ¿cierto? Entonces, digamos que hay como dos miradas acá que me parece importante como no perder de vista, ¿cierto? Como la posibilidad de que tenemos algunas personas o la habilidad que desarrollamos en comunicar y en construir con otros y en generar, digamos, preguntas y reflexiones que llevan a procesos de aprendizaje, ¿sí? Y el proceso, digamos, intencionado, riguroso, que implica convertirse en maestro o en maestra, ¿sí? Entonces, digamos que en esta historia un poco que les contaba, el camino a recorrer ha implicado estudiarlo, o sea, ha implicado entender esos procesos que, digamos, por mi formación de base en psicología, uno ve mucho contenido que también se comparte en muchas de las licenciaturas, cualquiera que ella sea, en términos de los procesos psicológicos básicos para aprender, cómo está estructurada ese proceso mismo del aprendizaje, pero eso no es suficiente porque, digamos, ese es el punto de partida, pero todo el campo de la educación, pues es un campo absolutamente amplio, vasto, y que quienes no venimos formados de ahí, creo yo, tenemos la responsabilidad de formarnos en eso, ¿cierto? Porque no es simplemente eso, tener una capacidad para comunicar cosas no, yo creo que hay que ponerle a eso la rigurosidad que la educación, digamos, el campo de estudio, la ciencia, la disciplina, bueno, como la quieran llamar, de la educación, lleva construyendo pues durante mucho tiempo y de manera además, creo yo, supremamente importante para pensar en esos procesos. Insisto, eso no significa que solamente pueda ser educador alguien que ha pasado por allí. Tú mencionabas ahorita, por ejemplo, Salomé, el caso de los educadores populares. Muchos de ellos vienen es de sus propios procesos de vida y de construcciones que han hecho, y no estoy diciendo que eso esté mal, pero estoy diciendo que hay distintos niveles, hay distintas formas, hay distintas maneras de enfrentarse a la tarea de educar, insisto, entendiendo, uno, que todos somos sujetos de la educación, y dos, que la educación nunca se da en solitario. O sea, la educación es de base, desde mi punto de vista, es un asunto de relación. Entonces, aquello bueno, yo sé que hay gente que es autodidacta, pues en el sentido de se entrena a sí misma, no sé qué, pero para mí siempre el proceso educativo quedará incompleto cuando no hay de base una relación intersubjetiva que implique un intercambio, porque creo que queda como cojo el proceso. Sí, total, muy de acuerdo.
Por ejemplo, en mi caso personal me ocurre que cuando yo hago esa pregunta de cómo enseñarme a enseñar, pues yo sabía que yo no tenía las herramientas por mí mismo para aprender o para esto. Entonces empecé a investigar cómo puedo, y entonces cuando me empiezan esa investigación, pues tienes que entonces acercarte a personas, incluso llegué a hacer la misma pregunta a gente que se trabajaba en el campo de la docencia, porque también creo que también dices algo que me parece muy importante y es esa responsabilidad, ¿sí? Y es que, digamos, el artista cuando está solo en el taller, tiene la libertad absoluta de hacer y de decir lo que quiera, ¿sí? Y el educador no, ¿sí? Porque a veces uno se puede estar equivocando con la manera de enseñar o con alguna cosa que esté diciendo y en vez de enseñar, pues se va por otro lado, ¿sí? O enseña lo que no es, ¿sí? Creo que incluso anteriormente cuando estábamos fuera de micrófonos en una ocasión, eh, hablábamos de lo poderoso que puede ser un docente en la vida de un estudiante y que lo puede llevar a hacer cosas muy interesantes, muy chéveres, pero que también se puede equivocar y cometer unos errores gravísimos. Eh, entonces, creo que también es esa responsabilidad que hace que uno también lo asuma con un respeto, porque pues uno puede afectar la vida de otra persona de manera muy profunda sin siquiera tener esa intención de hacerlo, ¿sí? Entonces, pues creo que también, me imagino que a Salomé también le habrá pasado eso y que en algún momento... Pero ahí hay una cosa que me parece importante mencionar y es la educación es un acto político, digamos, en el sentido Sí, pues más, total. como más amplio de la idea política, ¿no? Y entonces eso implica, por supuesto, un grado de responsabilidad. Y entonces, quien se dedica a esto en serio, tiene que pensar en que esa responsabilidad no es como, ay, esa no era mi intención, ¿no? O sea, parte de ser un acto político implica estar reflexionando sobre su propia práctica. Para mí eso es lo que hace la diferencia entre unos y otros, quien simplemente enseña, transmite, lo que sea, y quien se piensa en lo que hace en ese escenario de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Entonces, yo creo que la responsabilidad va por ahí, va por el hecho no solamente de cuidarse de lo que hace, no, sino de reflexionar sobre su propia práctica, que es una cosa que es, digamos, propia de la educación Claro, y es parte fundamental de lo que se importante hace. también pensar en que no es cuidarse uno, sino también es cuidar al otro, ¿sí? Porque a veces uno le puede transmitir una idea que no es, ¿sí? Y eso podría ser muy, muy dañino para esa persona. Yo creo que no ¿Sí? solamente es como decir como qué es correcto y qué no lo es, porque además yo siento que la educación como que, digamos, en términos de lo que es la educación como disciplina, plantea algo contrario y no es el adoctrinamiento de decir esto está bien, esto está mal, sino es la posibilidad de abrir a un razonamiento crítico del estudiante o de la persona que esté aprendiendo para que ellos mismos puedan decidir qué es correcto para ellos y qué no, incluso también dentro de lo mismo que uno propone como docente. Pero claro, a veces pasa muchas veces que hay personas que pues no. Yo diría que eso tiene que ver también incluso con la misma historia de la educación. Es decir, eso que tú mencionas de decir qué es y qué no es, hasta hace, no voy a decir que hace poquito, hace mucho, perdón, hasta hace relativamente poco, pues el maestro era el que tenía la última palabra. Y durante Sí. mucho tiempo esa era la lógica de ser maestro, ¿cierto? Yo ilumino al otro, pues no en vano los alumnos se llamaban, pues o se nombran como alumnos, que finalmente significa sin luz. Y entonces llega el maestro que es el iluminado y pone la luz en el otro cuando le dice qué es, cómo es, en fin. Ese tipo de mirada de la educación, digamos que ha existido en la historia de la educación durante mucho tiempo. Hoy estamos enfrentados digamos, a teorías mucho más contemporáneas que si bien han venido de la mano de personas que ya estuvieron en el mundo hace tiempo, como Freire, por ejemplo, no necesariamente han sido ideas que se popularicen muchísimo,
¿sí? Sino que solamente como con ciertas posibilidades en términos como de pensamiento, de corrientes de pensamiento, son cosas que solamente ahora como que cobran mucho sentido y entonces hablamos de enseñar a pensar, hablamos de construir conocimiento, Claro. hablamos de que los niños y las niñas tienen unos saberes propios, que interactúan con los saberes del maestro y que no hay ninguno que sea más o menos válido que el otro, pero eso digamos es relativamente reciente. Y creo que eso también tiene mucho que ver con la misma evolución de lo que ustedes, y es como la intención de este episodio, que tiene que ver con el derecho a la educación. O sea, yo creo que todas estas cosas para mí, son batallas ganadas y son batallas muy recientes, por decirlo de alguna manera. Son cosas que han ido emergiendo, pero solamente porque tenemos una cosa que Foucault menciona como condiciones de posibilidad para que ellas emerjan. No es que no hayan existido antes, estaban ahí, pero las condiciones sociales, políticas, económicas, la forma como entendemos el mundo, la cosmología, en fin, no nos permitían pensarlo de esa manera. Hoy lo podemos pensar así y quienes vivimos en este momento nos parece absurdo pensar en la idea de adoctrinamiento como similar a educación, pero nos parece absurdo porque es que en este momento lo es, pero no lo era en un tiempo pasado. Lo mismo que pensar en la educación como un derecho y no como un servicio. Claro. Que todavía incluso hay mucho de eso, sobre todo en la institucionalidad, ¿sí? O sea, como esta idea de, pues, si es un servicio, pues entonces no somos personas que reflexionamos sobre estos procesos, sino que somos clientes, ¿cierto? Y entonces los que estamos del otro lado, pues estamos para servir al cliente. Esto es una perspectiva, digamos, muy de la mano, pues, como del neoliberalismo y del capitalismo, pues que en el que estamos inmersos, pero hay muchas otras corrientes que le hacen resistencia como a esa mirada, y una de esas conquistas es pensarse el derecho, la educación como un derecho, que creo que tiene en ese recorrido, creo que por distintas vías, pero en ese recorrido tiene mucho de similitud con el mismo derecho a la cultura, ¿no? Claro, y yo quisiera ahí como apuntar algo también, volviendo un poco como en términos de la historia, y es eso que tú dices de que en muchas ocasiones la educación era un servicio, y también pensar en que incluso dentro del contexto de Colombia, pues había muchas personas que no podían acceder a la educación, que la educación era también un tema solamente como para ciertas personas de la élite. sociedad. Uh-huh. Exacto, y todo este tema también de que había, digamos, como esta postura del maestro, más allá como de maestro, era como la postura como del instructor, del que te dice cómo, digamos, tiene que ser una perspectiva frente a algo, y es algo que me parece interesante también como poderlo tocar ahorita, y es un poco como la transformación de esa perspectiva, porque empiezan a surgir, digamos, estas miradas de que la educación puede ser un derecho, más allá de ser un servicio. No, yo creo que o sea, esta idea de servicio, insisto, tiene un asiento supremamente fuerte, pues, en el capitalismo, ¿no? O sea, sí. en esta idea del intercambio comercial, ¿cierto? De vender y comprar. Entonces yo te entrego y por supuesto, en esa lógica, pues entonces hay quien puede pagar por eso y hay quien no, ¿sí? Entonces, ahí digamos que pues la discusión es mucho más profunda que esto que yo estoy mencionando, y que no, para nada soy ni experta ni mucho menos en el tema, pero que uno lo ve materializado en muchas de las maneras como se organiza la entrega de ese servicio, ¿no? Pero esto está acompañado de otras cosas, esto está acompañado también de voy a decir, pues de una matriz heteropatriarcal que no es una cosa reciente, sino que es una cosa que nos atraviesa, digamos, de manera importante. Entonces, solamente a quienes pueden pertenecer y quienes pueden acceder a ese servicio, no solamente en términos de recursos económicos, sino de quien se pensaba que tenía las capacidades para hacerlo. Entonces, los hombres durante mucho tiempo, pues, accedieron mucho más a muchas formas de educación, desde institutrices, ¿cómo se llama esto? Pues como maestros en casa, privados, no sé qué,
porque pues además las mujeres estaban Las completamente universidades, relegadas. por ejemplo. Sí, relegadas de ese ámbito, pero estoy yendo incluso antes de la aparición de las Ajá. universidades, ¿cierto? Cuando aparecen las Entonces, los universidades, pues monasterios. ¿quiénes entran? Pues los mismos, los hombres, pues o Mm. sea, es que todo esto, por eso digo que no es una cosa ajena a la historia misma de la humanidad. Eh, entonces, por eso digo que son como conquistas. Creo que me dije la palabra equivocada hace un rato, no eran batallas, son conquistas. Son pequeñas conquistas, pero que a la hora de la verdad son muy grandes y muy importantes, solo que como ya estamos en ellas, nos parece menor, ¿sí? A alguien en estos días yo le decía, yo no quisiera haber sido mujer en ningún otro momento de la historia, de la humanidad, nunca, 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 en ningún otro momento, Claro, por más que hoy en día todavía pasen muchas cosas con las mujeres, no hubiera querido ser mujer en ningún otro momento de la historia de la humanidad, precisamente por eso, porque es que hoy asistimos a una forma de ser mujeres, eh, pues que simplemente nos permiten estar aquí hablando de esto. Claro. Pues que hasta hace algún tiempo, pues esto simplemente no hubiera ocurrido solamente por el hecho de ser mujer, ¿sí? Entonces creo que con el tema del derecho a la educación pasa exactamente lo mismo. Ahora, no es un tema, digamos, menor en el sentido de, ni es una conquista menor en el sentido de que la educación como derecho no es una cosa reciente tampoco. Ujú. Sí, es una ganancia y es una conquista que se ha hecho lentamente desde muchos ámbitos. Y yo creo que ahí, además de pues, todos los procesos, digamos, macropolíticos, si se quiere, los de base a mí me parece que tienen digamos, como una importancia supremamente relevante en todas estas conquistas, lo que hace la sociedad civil, lo que hacen las organizaciones, lo que hacen las comunidades, eh, son finalmente las que siento que de fondo mueven las cosas porque son movimientos distintos y ritmos distintos, cómo se mueven las cosas en la macropolítica y cómo se mueven las cosas en la base de la sociedad. Entonces, eh, creo que son conquistas muy importantes y pensar hoy la educación como un derecho no es más una utopía, ¿cierto? Ujú. Es incluso voy a decirlo de esta manera, como mandatorio, o sea, no es una cosa como, ay, a ti te parece, no te parece, no sé si te parece o no te parece, es un poco como los derechos de los niños y las niñas, no, es que a mí no me parece, no, pues, no puede no parecerte, pero hay una convención de los derechos de los niños y las niñas, ¿cierto? O sea, como que no son cosas que van como al vaivén de quien esté al mando, en el turno, ¿no? O sea, son cosas que simplemente ya tienen que materializarse, claro con mayores y menores resistencias de unas y de otras miradas, pero no es algo, o sea, no es algo que alguien pueda decir, no, es que el derecho a la educación no existe, no existe, no sí existe, a pesar tuyo, si no te gusta, si no, ¿sí? ¿Cómo se materializa eso en la vida de las personas? Creo que eso tiene también muchos bemoles, pues, y desafortunadamente no para todo el mundo llega a ser eso efectivamente un derecho. Pero uno sí podría decir que cualquier persona podría pelear por ese derecho, porque Ujú. existe como derecho, es que antes eso simplemente no ocurría. total. Sí, hay una cosa muy interesante ahí que me parece importante. Esto va a sonar como apología o crítica, no estoy muy seguro hacia dónde termine, dependiendo de qué palabras implemente o utilice yo para esta acotación. Hace un tiempo yo conversaba con Salomé acerca de algo que a mí me parecía muy importante y que trae sobre la mesa con esta parte, con esta reflexión acerca del capitalismo y de que muchas veces el docente es visto como alguien que está prestando un servicio, ¿sí? Y me pasó a mí en un lugar donde trabajé hace un tiempito, en el que me decían, bueno, ningún estudiante puede perder, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues claro, es importante que los estudiantes aprendan, eso está bien, ¿sí? Eh, y porque pues se pierde dinero, si un estudiante pierde, obviamente, y incluso hasta de pronto, no sé, un colegio puede perder como es un escalafón, una cosa así, me imagino que tendrán, no quiero eh, preocuparme tanto por eso, pero para mí era muy importante
algo que de pronto, no sé si ustedes compartan, porque es una cosa difícil, que un estudiante perdió y que no hay forma de, no de rescatarlo, porque tampoco es que se esté ahogando ni esté falleciendo, sino que también creo que a veces fallar también te enseña y te da una lección, ¿sí? Y no se trata de que el estudiante sea menos que otro, ¿sí? Ni nada de eso, ¿sí? Simplemente a veces eh, ese fallo también le permite a uno aprender y darse cuenta, tal vez no hice el suficiente esfuerzo, tal vez no presté atención, y yo creo que también ese fallo invita mucho a la reflexión, o por lo menos a mí me ha pasado que han habido veces en las que he fallado y ese fallar implicó darme cuenta de que había algo que no había hecho, qué es ese algo que no había hecho y cómo puedo hacerlo para la siguiente oportunidad. Me pasó en la universidad que perdí taller integral y que fue muy importante porque de no haber perdido taller integral no habría resuelto mi tesis, ¿sí? Pero entonces, anteriormente hablábamos con Salomé que hace poco uno de sus estudiantes perdió, pero entonces Salomé hacía todo lo posible para remar, para que no perdiera, ¿no? Como que se le estaba ahogando, ¿sí? Y ella estaba haciendo todo lo posible, tiraba un salvavidas, le tiraba el otro, y nada, nada, ¿cierto? Eso me parece muy interesante, como que podemos conversar al respecto, porque pasa, o a mí me pasó que me dijeron, los estudiantes no pueden perder, ningún estudiante se merece un cero, y bueno, hay muchas maneras de hacer apología de que hay algo rescatable en cada estudiante, y sí, cada persona tiene algo rescatable, pero a veces también creo, yo por lo menos pienso que a veces fallar también te enseña muchas cosas. Bueno, yo digo que estamos ahí entrando como a unos Honduras que no estoy muy segura que sean el objetivo de esta Sí, conversación, porque creo que eso también tiene que ver con la evolución misma de lo que entendemos por un proceso de aprendizaje. sí, tal cual. Entonces, solamente, o sea, lo voy a decir así, pero insisto, esto tiene mucho más de largo y de ancho que lo que podemos abordar en esta conversación. Eh, pero las formas, la evaluación, para decirlo así, también responde a lo que entendemos por ese proceso de aprendizaje. Y entonces nos enfrentamos también a unas incongruencias que son muy típicas, como cuando hay un cambio muy fuerte de paradigma, que estamos inmersos todavía en el anterior, pero tenemos cosas del que se está como instaurando, y eso es una cosa muy difícil de establecer y de decir, no, es que ya todos pensamos así, entonces todos actuamos así, no, y eso no somos los seres humanos. Entonces, la escuela yo creo que también se debate, porque aquí estamos entrando, digamos, a un terreno de la educación que es uno, que no es todo. Mm, O sea, la educación es una cosa muy grande, la escuela es una de esas cosas que tiene que ver con la educación, pero no es la única. Pero para hablar de la escuela, entonces la escuela se debate entre ser una escuela que dé resultados ante las pruebas, porque entonces nos miden con eso, porque entonces tenemos más recursos por eso, porque entonces nos miden como país por eso. Bueno, pasan muchas cosas como desde el resultado, el número que da al final, pero por el otro lado la escuela está tratando de comprender la importancia del proceso. Y eso es una cosa en la que pocas veces nos hemos centrado en la historia de la educación, ¿cierto? En entender cuál es el camino recorrido, más allá del resultado. Y entonces, cuando empezamos a pensar así, pues claro que entran en conflicto estas miradas de hay que perder, porque hay que perder, porque se merecen ser, porque no hizo nada, ¿sí? Y cuando lo ponemos como en esta otra mirada, no, siempre se hace algo. No es suficiente, le falta, puede mejorar, no sé qué, pero siempre está pasando algo. Y resulta que no todo el mundo lo hace de la misma manera. Y entonces aquí se mete un cuento que es bien complejo cuando entra al ámbito de la educación, que es la diversidad.
Entonces son los estilos y las maneras y los tiempos y los ritmos de aprendizaje. O sea, es muy compleja. La pregunta que me estás haciendo es una pregunta de Nos da mucha... una temporada más. Sí, total. Pero yo creo que más que como una respuesta última, yo lo que siempre le digo a mis estudiantes, sobre todo, que no tiene que ver solamente con la educación, sino en muchas cosas, es ¿cuál es tu concepción de? O sea, ¿cuál es tu idea sobre la educación? ¿Qué estás haciendo en el proceso? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y eso te va a dar la respuesta a muchas de las cosas que tú haces en la práctica cotidiana. Así como si yo le pregunto, ¿cuál es tu concepción de niño o de niña que tienes en este momento? Es un menor que no sabe nada, que no entiende, que no habla, que no dice, que necesita la presencia de un adulto. Así va a ser tu relación con esos niños y esas niñas. No, es un sujeto activo de conocimiento, interlocutor válido, que tiene sus propias ideas. Entonces tu relación con los niños va a ser otra. Porque es que las concepciones generan formas de relación. Sí, están en la base de la manera como nosotros comprendemos y nos relacionamos con los otros, ¿cierto? A partir de cuáles son las concepciones que tenemos. Entonces, ¿cuál es tu concepción de enseñanza? ¿Cuál es tu concepción de aprendizaje? ¿Cuál es tu concepción de proceso? ¿Cuál es tu concepción de resultado? Y, por supuesto, yo no puedo hablar de igual manera si estoy hablando de educación inicial, que si estoy hablando de educación básica, que si estoy hablando de educación media, que si estoy hablando de educación universitaria, que si estoy hablando de educación posgradual. O sea, esto que te pasa a ti con lo que te dijeron de nadie puede perder, a mí me puede pasar igual en una maestría, pero las razones son otras, las relaciones son otras, los procesos son otros, etc. Claro. Sí, o sea, creo que son cosas distintas, pero sí atañen mucho a la concepción que se tiene del proceso mismo, ¿no? Pues como de lo que yo entiendo y de lo que yo busco con eso que estoy haciendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Contra qué lo estoy comparando? Cuando estoy haciendo una evaluación, ¿es una evaluación de qué? Y me parece que hay, insisto, pues mucha tela de dónde cortar. No, me gusta mucho la respuesta. Es que igual la pregunta, aunque parece que no tiene mucho que ver con el tema, sí tiene que ver porque de alguna manera como que me planteé esto antes de preguntarlo y era como, le estoy negando el derecho a la educación a alguien por no aprobarlo cuando debí, ¿sí me hago entender? Como que No, pero yo creo que son niveles distintos. Sí. O sea, es como cuando alguien me dice, pero ¿cómo así? Entonces los niños ahora solamente tienen derechos y no tienen deberes. No, venga, un momento. Cuando estamos hablando de derechos, estamos hablando de algo que dignifica la condición humana, ¿sí? Entonces, el niño por ser niño tiene derecho a la vida, tiene derecho a un nombre, tiene derecho a una familia. O sea, estamos hablando de que en condiciones de dignidad no es ni más ni menos que cualquier otro ser humano, ¿sí? En la práctica, el derecho y el deber son una cosa completamente distinta, ¿cierto? Que si el niño tiene que tender la cama, que si tiene que respetar a los otros, que sí, por supuesto, eso no riñe con estos derechos, insisto, que dignifican la condición humana, pero es que la lucha por los derechos humanos no es una cosa que yo pueda evaluar a partir de cosas de la vida cotidiana y de la práctica cotidiana, porque eso tiene un nivel de detalle, de particularidad y de casuística que lo tendré que mirar a ese nivel. Pero cuando estamos hablando de derechos, en términos de derechos humanos, estamos hablando eso, de la dignificación de la condición humana. Entonces nadie tendría por qué estar por fuera de esos derechos, porque nadie está en condiciones de desigualdad con respecto a otro, ni por su raza, ni por su religión, ni por su credo, ni por su sexualidad, ni por su forma de pensamiento, ni por su físico, por absolutamente nada, ¿cierto? Porque estamos hablando de seres humanos, ¿sí? Punto. Entonces, traer esa discusión, digamos, más de orden filosófico, ¿sí? A la práctica cotidiana sin ningún filtro, pues claro, nos va a resultar una cosa que ahí sí no tienen nada que ver peras con manzanas. ¿No? Estamos hablando, son dos niveles discursivos completamente distintos. Sí. Sí, yo quisiera ir como cerrando un poco el episodio, entonces hablar de ese nombre del episodio que es el derecho a la cultura, a la educación. Se me cruzaron los cables, lo siento. Entonces, yo quisiera saber un poco qué es ese derecho a la educación aquí en Colombia y cuál es tu perspectiva también sobre eso. Sin que nos dé para otra temporada de podcast. No, yo no diría
o sea, ¿qué es el derecho en Colombia? No, porque es que el derecho es el derecho. O sea, eso que era justo lo que estaba diciendo hace un Lo segundo. acaba de Ok. definir. ¿Sí? Claro. Entonces, el derecho a la educación es que todas las personas, independientemente de cualquier condición particular que tengan, por el hecho de ser seres humanos, tienen derecho a acceder a una educación de calidad, a una educación eh, de acuerdo a las condiciones, digamos, contextuales en las que se vive, o sea, como las condiciones mismas de cualquier derecho. Entonces no es como cuál es el derecho en Colombia, no, entonces ya venimos es a cómo se materializa en un país como el nuestro, eso es otra cosa. Cuáles son las leyes que regulan ese derecho, porque insisto, estos son como sombrillas, pero cuando se aterrizan a los contextos específicos, pues tienen unas particularidades específicas, pues porque claramente no es lo mismo acceder a ese derecho en Colombia que en Finlandia. Pues no, económicamente no somos lo mismo, culturalmente tampoco lo somos. Entonces en Finlandia no tienen que pensar en la educación propia de las comunidades indígenas. Nosotros tenemos que pensar en eso porque tenemos comunidades indígenas, ¿sí? O sea, entonces, a eso me refiero. Entonces ya esa es una materialización del derecho, que ahí es donde empieza a haber otro tipo de problemas, ¿cierto? Y problemas que ya, digamos, no solamente son de orden económico, por ejemplo, sino también de orden político, ideológico, que son los, digo yo, como en muchas ocasiones, como los grandes obstáculos que tiene que enfrentar la materialización de ese derecho, ¿sí? Claro. Y en Colombia enfrentamos unos que tienen mucho que ver, por supuesto, con nuestras condiciones económicas, pero también tienen que ver mucho con nuestras condiciones ideológicas, ¿no? Claro. Yo entonces voy a replantear la pregunta más bien. Porque igual yo creo que con la pregunta que voy a hacer, pues se toca un poco como todo este tema del derecho a la educación. ¿Cuáles crees tú que son los retos por encima que tiene la educación en Colombia? Yo O en creo Latinoamérica, no sé. No la Yo- haga, yo- no la haga más complicada, porque ya. Si no la haga No, más complicada. sí, o sea, es complejo, claro, como Latinoamérica tenemos unos retos, digamos, si se quiere, similares, pero yo sigo pensando que aún en la similitud tenemos muchas diferencias también, ¿no? Entonces, yo diría que el acceso es uno de ellos, pero también tengo que decir que los mayores avances están ahí, ¿cierto? En el acceso a la educación. Definitivamente en términos de a quién le llega y de cobertura, digamos, para utilizar un término bastante técnico como de ese ámbito de las políticas educativas, es indiscutible que hemos avanzado de manera muy importante. Ahora, el problema del acceso, para no pensar todavía en el problema de la calidad, solamente de acceso, todavía lo tenemos, digamos, en poblaciones que están en condiciones de minoría, cualquiera que ella sea, ¿cierto? O por, digamos, razones culturales como las comunidades indígenas, por ejemplo, pero ellos tienen unos movimientos supremamente fuertes que han logrado cosas muy importantes en términos de educación propia, o por asuntos relacionados con la centralidad. Porque ahora cuando estaban ustedes presentando el programa y cuando me estaban contando cómo había nacido y no sé qué, entonces es como cómo le llevamos esto al que está afuera, pero afuera con respecto a qué, con respecto al centro. O sea, nosotros sí seguimos pensando en el centro y en el afuera, como que indiscutiblemente aquí pasan unas cosas que afuera no pasan, pero podría también pensarse al revés, ¿no? Sí. Entonces el acceso, pensar solamente en el acceso ya es un desafío muy importante, ¿cierto? Insisto, entendiendo que es una de las cosas que tal vez ha sido la más importante, tal vez en el último siglo en Colombia. Ahora, pasemos del acceso a la calidad. Ahí tenemos una brecha aún más grande, ¿cierto? Porque entonces sí es cierto que muchos más niños y niñas pueden acceder, por ejemplo, a los procesos educativos, jóvenes a las universidades ni siquiera a las universidades, a las instituciones de educación superior que son diversas y de los distintos niveles y no sé qué, pero pues las condiciones de calidad son muy disímiles entre el centro y la periferia, por llamarlo, pues por poner, digamos, una manera de clasificarlo.
Claro, incluso entre las mismas universidades como del centro, entre comillas. No, claro, por supuesto, porque, porque es que además aquí hay un tema de lo público y lo privado que también es parte fundamental de esas brechas que tenemos en educación, que son... Y con esto no estoy diciendo que lo uno sea mejor que lo otro, ojo, ¿sí? Pero es la concepción, otra vez volvemos a las concepciones, es la concepción misma de lo público y de lo privado. Bueno, entonces está el tema del acceso, está el tema de la calidad, esta disimilitud entre lo público y lo privado con lo que eso implica en términos de lo que entendemos como público y como privado, más que lo que entendemos, lo que valoramos de lo uno y de lo que es bueno y lo que no en esa dualidad. Pero yo a eso le sumaría una brecha que aún me parece más grande, y es la transición entre una escuela y una educación tradicional y una que sea mucho más cercana a las nuevas condiciones de vida, a las formas diversas en que entendemos y vivimos el mundo, ¿cierto? Esa me parece que es una brecha aún más compleja, porque asistimos a los procesos todavía más medievales de la educación, ¿cierto? Como las reglas, la tiza, el tablero, el profesor como que sabe todo, el estudiante como el que no sabe nada, no sé qué, la memorización, hasta los procesos aún incluso tan alternativos que a veces incluso nos cuesta entender que esos sean procesos educativos, ¿sí? Entonces estoy caricaturizando los dos extremos, pero es para entender que es que la brecha, si la brecha del acceso es importante, si la brecha de la calidad es importante, si la brecha entre lo público y esta es una brecha que a mí me parece, no voy a decir que es insalvable, creo que estamos ahí trabajando, pero todavía tenemos un abanico supremamente amplio entre lo que se ha llamado como la educación tradicional y la educación, digamos, más alternativa. Que en mi manera de ver, esta que tiende más como a esta mirada alternativa, está mucho más en la lógica de la educación como una posibilidad de desarrollo humano. Eso me parece que todavía nos falta un camino importante por recorrer. Me gusta mucho esa reflexión. Creo que Cristina el día de hoy nos regala muchas reflexiones también. Nos hace pensar en un montón de posibilidades, de necesidades también que tiene la educación, y es un regalo maravilloso para nosotros, principalmente para aquellos que, como yo, se preguntan si estoy haciendo las cosas bien o no, debido a que soy consciente de que aún me falta mucho por crecer, por mejorar, por desarrollar. Y pues esa es como la reflexión con la que yo me quedo. Creo que Salomé seguramente tendrá algo que decir y para despedir el episodio lo contará. Bueno, no, agradecerle a Cristina por aceptar nuestra invitación y creer en nuestro proyecto. Como siempre mencionamos, pues este proyecto se construye con manos amigas, y nos parece muy importante poner este tipo de temas sobre la mesa, porque además, si bien son preguntas que nos hacemos de forma constante, no son cosas que estemos dialogando todo el tiempo, sobre todo cuando se trata de la educación, que es algo tan importante. Entonces, creo que ese sería como mi único comentario, porque ya más reflexiones no podría dar luego de todo esto que nos has brindado en el episodio de hoy. Yo, para terminar, tengo que decirles que las personas que quieran apoyarnos en las diferentes maneras y posibilidades, desde un like, desde compartir, hasta incluso darle un empujoncito al proyecto con el Patreon o de alguna de estas maneras, nos pueden también seguir en Instagram o pues bueno, siempre estamos compartiendo episodios, todos los links por ahí. Recuerden que de alguna manera este proyecto es autogestionado, entonces nosotros en este momento no contamos con ningún patrocinio o alguien que quiera trabajar con nosotros. Si llega a ocurrir, me parece muy interesante qué pasaría si nos acompaña una universidad o nos acompaña otra entidad. Sin embargo, como es algo autogestionado, quien se quiera animar a darle un pequeño empujón, siempre vamos a recibirlo con mucho agradecimiento. No siento más, gracias por invitarnos a la reflexión, Cristina, y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Cultura en Ruta. Muchas gracias.
Hemos llegado al final de otro emocionante episodio de Cultura en Ruta. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros explorando las fascinantes capas de la cultura que nos rodea. Recuerda que la cultura tiene su propio ritmo y aquí en nuestro podcast siempre estamos sintonizados con esa vibrante melodía. Si te perdiste de algún episodio, no te preocupes. Puedes revisar nuestra lista y sumergirte en todas nuestras historias, risas y descubrimientos que compartimos. La cultura es un viaje continuo y estamos emocionados de tenerte a bordo. ¿Quieres más aventuras culturales? Sigue conectado con nuestras redes sociales y comparte tus propias experiencias culturales con nuestro Instagram cultura.en.ruta. Hasta la próxima. Exploradores culturales.